hablando? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el aplauso. La verdad que no esperaba una recepción tan cálida. Y bueno, para mí también quería, antes de empezar a hablar, ya más o menos todos saben quién soy, dónde juego, qué es lo que hago. Pero para mí también es una situación novedosa estar acá. Yo no soy entrenador, como es obvio, tampoco soy disertante. Pero cuando vino Julio a proponerme esto, primero dije, ¿cómo vas a pedirle a un jugador que le hable a un entrenador? Me quedé un poco, el jugador está por debajo del entrenador, ¿qué le puedo enseñar yo a mis jefes? Y bueno, después él me lo planteó de forma diferente, cómo poder cambiar un poco el prisma de las cosas que se le puede enseñar a un entrenador o de las cosas que se le puede agregar a un entrenador. Y me empezó a interesar y me pareció un desafío grande, poder hablarle a la gente que me entrena, a la gente a la que yo tengo que obedecer, a la gente que me pone o que me saca. Y me pareció un gran desafío, entonces lo acepté. Una vez aceptado el desafío, la idea era que puedo hablar. Yo no puedo venir acá y ponerme a hablar de una zona o ponerme a hablar de cómo entrenar. O sea, ustedes son los que me enseñan eso a mí. O sea que eso no podía hablar, quedaba descartado. Entonces, hablando con Julio y con otra gente, empezamos a buscar la vuelta y llegamos a un punto que creemos que puede ser interesante, que es la relación jugador-entrenador desde el punto de vista del jugador. Evidentemente, como no soy entrenador, tiene que ser desde el punto de vista donde yo puedo llegar a tener algo para aportar. Así que la primera parte, cuando empezamos a hacer el PowerPoint y todo, me dijo, bueno, vamos a poner alguna foto para ir armando todo, y yo elegí poner una foto de Dusko de entrada, porque gran parte de lo que va a ser toda la charla va a tener mucho que ver con Dusko. Dusko fue un entrenador que influyó mucho en mi carrera. Lo tuve 5 años, los 5 años de mucha importancia en mi carrera, y me marcó mucho. Entonces tomé la decisión de poner a Dusko primero, y a lo largo de toda la charla vamos a hablar bastante de Dusko. Y de otros entrenadores más también, ¿no? Pero bueno, meteme primero. Cuando armé la charla dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a hablar? Y se me ocurrió empezar por el principio, por la primera parte, que yo creo que es la relación entrenador-jugador. El primer contacto. Generalmente, ya sea porque uno va a fichar a un jugador o porque uno entra a un club en donde hay ya un equipo armado, lo primero generalmente que hace el entrenador es juntarse con los jugadores y tener una reunión, una mini reunión o una reunión larga o una cena, un almuerzo, diferentes cosas. Y eso es un punto clave en la relación, porque es el primer contacto, es la primera charla, y a partir de ahí se arman muchas cosas y se crean muchos conflictos y muchas cosas buenas también. Yo puse 3 cosas que me parecen importantes de ese primer contacto. Lo primero es una cosa que es clave, que es el cuidado con las promesas. A veces los entrenadores, con un afán de fichar o con un afán de motivar o con lo que sea, en un primer contacto prometen o garantizan o le dicen a un jugador que va a tener X cantidad de cosas, minutos, titularidad, rol, y hay muchas otras veces que el entrenador no lo dice de esa manera, pero el jugador lo toma de esa manera. Y de ahí viene el cuidado con las promesas, es decir, lo que uno promete en esa primera charla va a ser esclavo de esa relación y de ese equipo por todo el año. Así hay que tener mucho cuidado, hay que medir bien las palabras, y muchas veces el jugador escucha lo que quiere escuchar. O sea que hay que ser, me parece a mí que hay que ser, siendo técnico y hablando en un primer contacto con el jugador, hay que ser muy inteligente a la hora de usar las palabras, porque después crea un conflicto, el jugador se toma un lugar que por ahí no tenía y es un problema que acarrea todo el año. Para graficar un poco lo que es el jugador y cuánto puede llegar a influir esa charla, yo voy a contar una anécdota. Cuando yo firmo en Houston, a mí nadie me dice nada, ¿no? Nadie viene y me promete ni minutos, ni titularidad, ni nada. En ese sentido fueron bien leales, nadie dijo nada que no tenía que decir, ni nada. Pero yo tenía una expectativa terrible. Yo no sabía qué rol iba a tener el equipo, presumía que podía ser importante, pero no tenía ni idea. Y estaba desesperado por saber si iba a jugar mucho, si iba a ser titular, si iba a tener protagonismo. Y cuando viajé a Houston a firmar,
estaba desesperado porque me lo dijeran, no lo iba a preguntar, pero estaba desesperado porque me lo dijeran. Nadie me dice nada, me reúno con el entrenador, me reúno con el general manager, hablamos, hicimos un desayuno, nada. Cuando voy a firmar el contrato voy a la oficina del general manager y tenían un pizarrón enorme que tenía iniciales. RA, TM, 4 iniciales, 3 iniciales, un agujero en el medio y otra inicial más. No decía nada más, ni equipo, ni nada. Y a los 2 minutos me doy cuenta que eran las iniciales de los jugadores titulares y faltaba la del 4. Estaba la de Rey Feralton, Tracy McGrady, Jane Batier, espacio en blanco y Yao Ming. Y bueno, lo primero que dije, me parece que es mi lugar, porque ya está más o menos todo fichado. Y 10 minutos después viene el asistente y hacen un chiste entre ellos y pone, ahora ya lo puedo llenar esto, y pone LS en el lugar del 4. Eso fue lo que yo tomé como que iba a ser titular, y yo me agarré de eso, a pesar de que nunca nadie me había dicho que iba a ser titular, que nunca nadie me había prometido minutos ni nada, una cosa que yo ni siquiera tenía que haber visto, me agarré de eso por meses, yo estaba convencido que iba a ser titular. La realidad es que no fui titular, que tardé 43 partidos en ser titular, y que imagínense si nadie me dijo nada, yo ya me agarré de una cosa, qué tan grave sería si hubiera venido mi entrenador y me hubiera dicho, vos sos mi titular, vos sos mi 4. Entonces hay que tener cuidado, no solo con las promesas literales, sino también con lo que el jugador puede escuchar. El jugador quiere escucharlo y lo va a escuchar, se lo digas o no. Así que eso me parece un buen primer punto a la hora de la primera reunión. Tener cuidado con la mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones.